Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio virtual alrededor de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos aquí en Colciencias y hoy tenemos el honor de contar con la compañía del senador Antanas Mockus, con este desafío de seguir conversando sobre qué es la apropiación social, sobre cómo la apropiación social de ciencia y tecnología puede contribuir a seguir fortaleciendo una cultura ciudadana. Doctor Antanas, bienvenido aquí a Colciencias. Muy amable, muchas gracias. Eh, para las personas que no han tenido la oportunidad de saber quién es el doctor Antanas Mockus, Antanas es senador de la República, matemático, tiene una maestría en filosofía de la Universidad Nacional, doctor honoris causa de la Universidad París 8 y de la Universidad Nacional, ha sido alcalde de Bogotá, rector de la Universidad Nacional, aspirante a la presidencia de la República, hoy senador por la Alianza Verde, pero más allá de todo este recorrido, todos podemos reconocer que es una de las personas en nuestro país que más ha trabajado, que más nos ha ayudado a comprender el ejercicio de la cultura ciudadana. Entonces, senador Antanas, muchas gracias por esta participación y bueno, arranquemos con esta conversación. Senador, ¿qué es esto de la cultura ciudadana? Empecemos como por contextualizarnos sobre la cultura ciudadana. Bueno, cuando fui vicerrector y rector de la Universidad Nacional, impulsé una serie de cambios que mostraban que no bastaba con cambiar normas, sino necesitábamos variar costumbres y creencias. Entonces, el primer concepto afín con el que trabajé fue cultura académica. Y la manera de resumir cultura académica era un poco curiosa. Era una caracterización juguetona de los académicos. Primero, un académico es un anfibio cultural. O sea, se mueve en distintos mundos, conecta entre sí distintos mundos. Segundo, es un fósil viviente. Es alguien que carga tradiciones que tienen mucho tiempo. Y, bueno, entonces, digamos, lo de anfibio cultural ya lo expliqué, lo de fósil viviente ya lo expliqué. Partera del futuro es una ironía frente al marxismo. Marx decía que la violencia es la partera de la historia. Yo no creo eso y en mi vida he trabajado y me he encontrado con gente fabulosa que cree que la partera del futuro está en la academia. Dentro de la academia pues existe todo el espacio otorgado a las ciencias que da fundamentación a las profesiones, pero también existe la ciencia humana que aporta al desarrollo institucional. Si la sociedad quiere cambiarse, transformarse, necesita conocerse a sí misma y ese conocimiento lo ofrecen las ciencias sociales, que tienen muchos rasgos un poco distintos de la ciencia natural. Cuando en los contextos académicos e incluso fuera de la academia estamos hablando de ciencia, muchas veces se crean unos imaginarios sociales alrededor de quién es el que hace ciencia, quién está produciendo conocimiento, y por todo lo que sucede a través de los procesos comunicativos, ciudadanos se hacen unas imágenes como que el científico es una persona introvertida que se la pasa en el laboratorio, que además de eso tiene el cabello totalmente desordenado y que además de eso interioriza imágenes como una persona inhibida o distante de la sociedad. Eso pasa en algunos sectores. Las encuestas de percepción pública a veces nos indican que el ciudadano ve la ciencia como algo distinto y algo alejado. Y a partir de lo que usted nos está diciendo, de esas figuras del anfibio o el fósil, ¿usted cree que algo está sucediendo en la academia en este momento que pueda estar cambiando la imagen de ciencia que la sociedad tiene en este momento? Sí, yo creo, si yo comparo las películas que veía sobre científicos locos en la niñez, digamos, lo típico del científico era que era distraído y además era chiripudo. El serendipity es un concepto muy importante para describir procesos en donde los resultados se logran no de manera sistemática. Eso se da en ciencias de vez en cuando, pero más bien muy de vez en cuando. La mayor parte del trabajo científico se hace siguiendo pasos rigurosos, planeando la acción, planeando
la discusión racional, buscando con quién hay que contrastar, quién sabe del mismo tema o quién podría ayudar a ver los límites de lo que estamos estudiando. Sin polémica no hay ciencia. Es verdad. Tiene que haber discusión. Carlos Augusto Hernández ha dado conferencias sobre Galileo en Roma, y Carlos Augusto ha mostrado y muestra en sus seminarios la importancia del debate entre seguidores de Aristóteles y seguidores de Platón en la época en que Galileo trabaja. Y Galileo realmente abre el espacio del trabajo experimental, pero también es un racionalista furioso, capaz además de tener como astucias retóricas, como decir, cuando la iglesia lo juzga, entonces él le dice a los que lo están juzgando, a los sacerdotes que lo están juzgando, les dice, mire, esto es muy simple, ustedes dicen, no, yo digo cómo van los cielos y ustedes dicen cómo se va a los cielos. Son dos temas distintos. Si usted quiere llegar al cielo, consulte sacerdotes. Si usted quiere entender el cielo, hable con los astrónomos. Senador, pero hay un tema aquí y es la construcción de opinión, la formación de opinión de los ciudadanos en torno a la ciencia. Y es, te quiero comentar, en Conciencias estamos con un objetivo bastante ambicioso, pero que hemos venido trabajando en los últimos años, y es cómo promover una cultura que gestione y valore el conocimiento, que los ciudadanos sientan que en su día a día, en su dinámica cultural, el conocimiento está ahí, y de pronto formar opinión puede estar, como en el Salón de la Justicia, diciéndole en la práctica científica, usted qué tanto está contribuyendo como científico para mejorar mi calidad de vida, para transformar la forma en que yo produzco, para replantearme mi entorno. ¿Cómo es esta oportunidad? ¿Cómo ve usted esto de que los ciudadanos entren también a problemizar lo que sucede con la práctica científica? Bueno, retomemos un poco la cosa en el comienzo con la pregunta de cultura ciudadana. De acuerdo. Es decir, para mí fue la cultura ciudadana la que permitió la conexión intensa entre algunos conocimientos que teníamos algunos profesores y algunos investigadores y la sociedad. Es decir, alguien nos oyó, que no fue simplemente el colega que ha trabajado sobre temas parecidos. Hace 2 días vinieron los expertos en tránsito y fue bonito explicarles que sobre las innovaciones de cultura ciudadana se habían publicado libros y artículos de revistas. O sea, se le sacó jugo académico a cultura ciudadana, pero lo esencial de cultura ciudadana era una idea que venía de las ciencias sociales y que de algún modo se puede resumir diciendo la gente obedece más a normas sociales, a qué dirán, que a normas morales. A uno le gustaría que uno siempre obedeciera a su conciencia, pero la experiencia muestra que con gran frecuencia pues se opera el para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Sí, es muy cierto. Entonces, bueno, digamos, en la universidad impulsé con éxito el fortalecimiento de la cultura académica. Cuando me ofrecieron la oportunidad de competir por la alcaldía en las elecciones, yo dije, aquí hay algo muy parecido, la ciudad se transforma porque tiene normas sociales y hay que aprovechar los problemas de la ciudad para aprender, comprender cosas. Yo me acuerdo que incluso me inventé unas explicaciones que hoy en día considero dudosas sobre por qué los huecos de Bogotá. Entonces, digamos, la explicación llevada a su expresión más extrema era que caían piedritas o piedrotas que eran pisadas por los carros. Esa presión extraordinaria provocaba, como pasan si uno camina en un techo que tiene una impermeabilización, daña el carácter hermético del asfalto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que la gente empezó a fijarse más en no tirar basura en la calle y la administración a recogerla. Y especialmente no considerar inocua la basura dura. La basura blanda se la lleva el agua y obstruye canales y causa sobrecostos
ese punto también es muy importante. Si usted quiere un Estado eficiente, que hable recursos, usted tiene que tener conocimiento académico riguroso y tiene que tener los caminos para que haya debates entre especialistas de distintas ramas de las ciencias. O sea, uno no puede decir que el asfalto solo lo trabajan los ingenieros civiles. O sea, cuando hay una obra civil de cierto tamaño se necesitan calculistas, se necesitan programadores, se necesitan auditores, un poco de profesiones distintas a la ingeniería civil. La ingeniería civil ahí es el centro, pero no se defiende sola. Por lo general, en nuestra época, cada una de las profesiones se le van pegando fragmentos o grupos de conocimientos provenientes de las disciplinas científicas. O sea, un ingeniero antes era una pura profesión. Hoy en día un ingeniero es también parte de una comunidad académica de gente que publica. Ahora, Cultura Ciudadana utilizó conocimientos que venían de la academia, apropiándolos de manera lo más creativa posible en un plan de vulgarización, de explicación, de digamos, destrivialización también. La gente pudo entender principios académicos y su aplicación. La corrupción, por poner un ejemplo, parecería no tener nada que ver con la investigación, y al revés, se necesita más investigación en sociología del derecho, en psicología, en antropología, para entender por qué la gente obedece a veces a las normas y a veces no. Ser un reformador de ciudad relativamente exitoso fue posible porque teníamos a nuestro lado equipos académicos. O sea, el Instituto de Cultura y Turismo se llenó de sardinos que cargaban mochilas con libros. Y ellos estuvieron como 6 meses planeando todos los cambios que querían hacer en la ciudad. Incluso me tocó llamarles la atención, decirles, paren, ya no sigan planeando, sino a la calle. Los comparaba con el SMART y decía, ustedes ya se prepararon y tienen que actuar. Entonces, cuando hubo la crisis del agua, hubo un programa para ahorrar agua. Los que lideraron en parte de ese programa fueron los jóvenes que trabajaban en Cultura Ciudadana en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Entonces, por ejemplo, en el ahorro de agua, pues se descubrió algo muy, muy simple. Si la voz de Shakira le dice a uno, gracias por ahorrar agua, antes de que suene el teléfono con cualquiera de sus sonidos, pues uno se acuerda y relaciona otros contextos con el ahorro de agua. Si para ahorrar efectivamente agua uno tiene que pensar en el agua con frecuencia, uno tiene que acordarse del tema del agua. La voz de Shakira ayudaba a que la gente se acordara del reto de ahorrar agua y de superar una crisis, no cortando el agua, que eso es como la manera infantilizante a chiquitos, sino con conciencia, con voluntad. Entonces logramos reducir el consumo de agua sin cortar el agua. Eso fue muy, muy emocionante. Pues hay gente que no valora eso, pero hay gente que sí lo valora y que todavía a la fecha de hoy discuten si hay que poner el balde debajo de la ducha para ahorrar agua. Hoy en día la gente ahorra agua por razones económicas y por razones ambientales. Y esa preparación para el tema ambiental, de nuevo, es clave. Y requiere conocimiento académico riguroso, medir cada cual cuánta agua consume, pero también hacerle seguimiento a las acciones que permiten ahorrar agua. La conducta humana es bastante maleable. Afortunadamente no el 100%. O sea, uno puede cambiar algunas cosas, uno puede lograr que la gente respete más la ley zanahoria, uno puede lograr que la gente consuma menos agua, pero uno no puede como cambiar un ser humano de cabo a rabo. Digamos, eso viene de los años 70. Después de mayo del 68 hubo gente que se dedicó a pensar cómo cambiar la sociedad, no por grandes revoluciones, el marxismo ya había empezado a tener problemas, sino pequeños cambios. O sea, cuando una vereda la gente se pone de acuerdo para traer el agua, para distribuir racionalmente el agua que hay para que alcance para todos,
ahí se está transformando la sociedad y están mejorando la calidad de vida de la gente. O sea, tal vez siendo menos ambiciosos llegamos más lejos. Senador, usted ha tocado dentro de lo que ha planteado unos puntos muy interesantes y es, hay que ser creativo en el momento de encontrar esa relación entre ciencia y sociedad, cómo establecer, digamos, esas relaciones mucho más fuertes, en donde el ciudadano pueda ver que con el conocimiento científico puede transformar prácticas, puede incluso analizar lo que está pasando en su entorno. También nos ha tocado un tema en la dimensión de la política, es decir, el tomador de decisión también necesita el conocimiento científico para poder transformar su práctica, para poder tomar o contribuir al diseño de mejores políticas con fundamentos científicos y también acordes a lo que sucede en los territorios y en nuestra vida. Y ha tocado un tema que es uno de los grandes cuestionamientos alrededor de la apropiación social y es cuánto tiempo toma transformar una práctica y claramente no es un ejercicio que cambia el ciudadano de cabo a rabo de un momento a otro, sino que es que puede tomar bastante tiempo y implica continuidad, implica que la idea que estamos tratando de discutir con la sociedad pues también sea interiorizada y sea apropiada. En ese sentido, apropiar conocimiento podría contribuir a construir una cultura ciudadana. Sí, yo creo que hay dos niveles. Hay conocimientos específicos que si se comprenden, pues ayudan a transformar la cultura. Si a uno le dice que una casa promedio en Bogotá en el 94 consumía 1 metro cúbico de agua, o sea, es 1 metro cúbico acá. Es una cantidad impresionante. Y entonces, digamos, el reto era ahorrar la quinta parte de ese metro cúbico, consumir solo 800 litros de agua. Ahora imagínense 800 botellas de 1 litro cada una. Bueno, digamos, uno puede aprovechar la sensibilidad de la gente de manera ingeniosa o en el water. Usted llena con botellas de 5 litros, de esas botellones grandes. Usted tiene que utilizar varios vertimientos, repetir el vertimiento para lograr llenar el tanque del inodoro. Ahora, simultáneamente usted puede promover en la industria la fabricación de tanques más eficientes. La gente en muchas casas discutía si ahorraba agua en la ducha o ahorraba agua en el water. Y la gente hacía su plancito y todavía alguna gente discute y hay, digamos, la conciencia es muy curiosa, es como amarrarse los zapatos. Cuando uno comprende bien, un ejemplo bien distante, cuando uno comprende bien cómo funciona el Estado, cómo recauda, cómo invierte, pues uno aprende a decir, luchemos porque hay el máximo respeto a recursos públicos, usamos la consigna de recursos públicos, recursos sagrados. Esta consigna no es científica, pero es científicamente defendible. Es decir, es una manera como de reconstruir los tabúes en torno a los recursos públicos. Entonces, digamos, en la alcaldía, pues estuve dos veces en la alcaldía, se logró construir pequeños paradigmas de ciencia aplicada, pero muy pequeños, muy modestos. Ahora, la ciudad va progresando gradualmente. La competencia entre las ciudades es muy interesante. Cali acaba de aprobar buses eléctricos. Eso nos dio a los bogotanos como sopa y seco. Entonces bueno, bravo por Cali y pues, veremos cuándo Bogotá se atreve. Hay un riesgo que cueste un poco más, pero el ambientalismo que no se arriesga a cubrir los costos de la limpieza del ambiente, pues no son necesariamente grandes, pero hay que preverlos. Bueno, Bogotá escogió buses con gas y eso ambientalmente es mucho mejor que el bus diésel. Pues tampoco va
va hacia el desastre, pero hay un mejoramiento más lento. El tema de reducción de homicidios, pues alguna gente pensaba que era un tema de pie de fuerza. Si ponemos más policías en la ciudad, pues habrá menos muertes. Eso no es tan simple. A veces ayuda el aumentar un poco el pie de fuerza, pero hubo épocas en que decíamos, por favor, mientras no califiquemos más a la policía, no reclutemos más jóvenes para que sean policías. Cuando les demos un entrenamiento suficientemente bueno, volvemos a abrir los concursos para que entren policías. O sea, y nos entendimos muy bien con la policía. El tema interinstitucional es muy parecido al tema de la interdisciplinaridad en ciencias. O sea, la interdisciplinaridad consiste en que gente de distintas disciplinas mira conjuntamente un mismo problema, un mismo tema. Ahora, un homicidio es un fracaso del sistema de salud, un homicidio es un fracaso del sistema de policía y justicia, también de la fiscalía, un homicidio es un fracaso de las religiones, un homicidio es un fracaso de la crianza temprana de la gente. O sea, entonces, los fenómenos están interconectados y la ciencia en sus variantes interdisciplinarias trabajan esos problemas multifacéticos de una manera sistemática. Sí. Es que quería, conectando con esto último que usted está planteando, algo que sucede también, ya no desde el homicidio, sino desde el suicidio. Los estudios sociales, desde la sociología o la psicología, inicialmente se pensaba que el tema del suicidio era un tema individual, una decisión que era de la persona, pero luego también se ha planteado que es un fenómeno social y que es desde las ciencias sociales estudiado desde la sociología. Y hoy si uno pudiera diseñar programas que aborden el tema del suicidio, podría tener una mirada interdisciplinar o transdisciplinar desde las ciencias sociales, desde la terapia ocupacional, desde la psicología, como un problema de salud, un problema de salud pública, o sea, desde unas distintas miradas. Y el tomador de decisión o el diseñador de programas podría tener un instrumento mucho más cercano y más efectivo a lo que realmente sucede con esa problemática. Eso podría ser una manera de apropiar conocimiento desde el tomador de decisión. Sí, a veces el conocimiento científico claramente entra en contradicción con el conocimiento común. Pues, digamos, la gente cree que tomar agua hervida con arroz, etcétera, puede ser bueno para la diarrea. Tengo entendido que no, espero no equivocarme, espero que si hay un médico en la audiencia y me estoy equivocando que nos corrija, pero digamos hay conocimiento común equivocado inocuo. Entonces la gente cree en hierbitas de cierta clase y bueno, el médico occidental que se cree más riguroso o es más riguroso puede decir, mire, eso no hace daño, puede tomarse las agüitas, pero ojo, si es una infección necesitamos atacarla con un antibiótico, necesitamos identificar a qué antibióticos es sensible el germen, la bacteria, el microbio. Entonces, sí, digamos, para mí, que tengo una formación en matemáticas y física, me cuesta trabajo, digamos, como la creencia en los abuelos, pero tengo una creencia en el arte parecida a la que tienen otros en los abuelos. O sea, el arte mueve sensibilidades y ese giro sobre las sensibilidades cambia las cosas. Mi madre en algún momento de la vida fue donde un brujo, entonces yo era escandalizado. Pero el brujo simplemente la interrogó y luego le dijo, yo le veo tal y tal cosa en los ojos. Y le puso, lo que le recetó fue conseguirse un buen cepillo de crin de caballo y echarse ella misma cepillo. Y, digamos, era incluso en sentido literal, no en el sentido literal, en el sentido figurado, echarse cepillo era parar unos minutos al día y sustraerse del trabajo y consentirse. Entonces no era tan loco. Mi hermana es endocrinóloga y me acuerdo una noche de discusión con hay una especie de secta que se llama los macrobióticos. Pues mi hermana les preguntaba
¿ustedes qué prácticas recomiendan? La teoría ella no le venía al caso. Pues en esta discusión, obviamente cuando ella, que es endocrinóloga, hace exámenes y receta y hace seguimiento, pues opera como una médica occidental estándar. Ahora, me impresiona mucho que 80% de las enfermedades se curan solas. Entonces, digamos, hay gente que, o sea, si usted escoge al azar entre 100 remedios, 80 le pueden funcionar bien. Entonces, en parte eso se debe al efecto placebo, que es como la sugestión que se asocia a cierto tipo de sustancia o de práctica. Entonces, bueno, volviendo a cultura ciudadana, trata de armonizar cierto conocimiento básico con el conocimiento de las leyes, con la explicación de las leyes. Uno de mis sueños es que en el Congreso pongamos al final de las leyes no solamente publíquese y cúmprase, sino es publíquese, explíquese y cúmplase. Pues hay un elemento racional que está en las ciencias y que está en el tema de la ciudad, de la polis. Este ya no sería incorporar conocimientos, sino la práctica de generar conocimientos incorporada en el diseño de política. Que es, explícate, cúmplase. Sí, sí. Ahí se acercan el ciudadano con el científico. Senador, le quiero contar que en este momento tenemos conectadas alrededor de 85 personas. Todos ellos están bastante activos, nos están haciendo preguntas, nos están dando bastantes inquietudes. Tenemos un radio de acción bastante amplio, hay 4.017 personas alcanzadas, es decir, alguien se está enterando en este momento que estamos en esa conversación y muy posiblemente cuando finalicemos, más adelante van a poder reproducir de nuevo la conversación, lo van a poder intercambiar y por eso le quiero decir a las personas que en este momento nos están escuchando que sigan contándole a otras personas que estamos aquí conversando sobre apropiación social de ciencia, tecnología e innovación con el senador Antanas Mockus y que comparta esto en sus redes sociales con el hashtag numeral apropiate y que todas las preguntas que ustedes tienen en ese momento, nos están viendo, tienen preguntas, bienvenidas son y por favor nos las van relacionando. De hecho, quiero pasar a una pregunta que nos está haciendo Vanessa Brigitte Cortés. Nos dice, profesor, ¿cómo podemos fomentar y fortalecer en nuestros niños la cultura ciudadana? Bien. Una idea central en cultura ciudadana es pensar en el otro. Es decir, en principio uno es educado orientándolo hacia la defensa de sus intereses. O sea, cuando los papás le dicen a alguien no se deje, si lo atacan, busque una autoridad ante la cual quejarse, etc. Vamos. Ahora, cultura ciudadana aparece cuando la gente entra no solo a defender sus intereses, sino a defender los intereses de otros. Si cuando uno ve que alguien matonea a otra persona y uno interviene sobre el hombre, no molestemos a este sardino. Cuando uno se interesa por los derechos del otro, ahí empieza a germinar el ciudadano. Cultura ciudadana es armonización entre la ley, ¿no? Las grandes definiciones las da la ley, pero hay también una serie de normas que son de moral. Digamos, hay casos en que algo que le parece moral a ella, para mí o para usted no resulta inmoral. O sea, hay pluralismo moral en nuestras sociedades. Ya no le pueden prohibir digamos, hace un siglo, 2 siglos todavía había cantidad de gente que decía la única religión verdadera es esta. Digamos, hoy en día hay una actitud mucho más tolerante con la diversidad religiosa. Y la sociedad incluye y respeta incluso a los que no tienen ninguna religión. Entonces, pues hoy en día los sacerdotes le dicen a uno que les parece terrible la flexibilidad con la cual se toman las prácticas religiosas. Y mucha gente vamos a la iglesia cuando hay un entierro, cuando hay un bautizo, cuando hay un matrimonio. Pero de vez en cuando en la vida uno
puede cambiar. En una vereda todo el mundo se fija quién está yendo a misa. ¿Ve? Tan raro que en la gran ciudad usted es mucho más libre en ese sentido. Sus prácticas son más privadas. El tema de preferencias de género va también por ahí. O sea, en una vereda ser homosexual es duro. La gente se expone a burlas, a rechazo, etc. En la gran ciudad, pues la gente dice, esto es muy fuero, incluso no tiene nadie por qué enterarse de las prácticas. Yo tengo jurídicamente protegidos mis derechos sexuales y reproductivos. Senador, tenemos otra pregunta. De hecho, son dos preguntas que están muy cercanas y pues las voy a formular las dos, y es, Natalie Alba nos dice, profesor Antanas, ¿cómo hacemos para que nuestro gobierno entienda que la ciencia y la educación son inversión y desarrollo para un país como Colombia? Y hay otra pregunta muy cercana que nos dice Karen Sánchez Correa, dice, senador, ¿cómo hacemos para que cómo hacer entender a nuestros congresistas y al gobierno la importancia de apropiar conocimiento desde la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Qué le podemos decir a estas personas? Bueno, digamos, hay un tema macro que es, nuestra economía depende mucho de industrias extractivas, carbón, petróleo, gas. Entonces, digamos, no hay una urgencia económica en dirección a mejorar nuestra capacidad en tecnología y en ciencia. No puede decir que Colombia ha sido chiripuda en décadas recientes. Tocaba poner impuestos, pero el precio del petróleo subió, entonces hemos sobreaguado sin lanzarnos en una ofensiva verdadera por tener conocimiento científico en gran calidad y cantidad. Pues digamos, la comunidad científica que ha venido fortaleciéndose, hay que reconocerlo, pero de todas maneras no ha estado retada. Cuando uno mira países que no tienen cierto tipo de insumos, les toca inventar porque es cuestión de vida o muerte. Si Israel tiene que producir agua de varias maneras, con varias tecnologías, porque o sea, la naturaleza no les dio agua. Pues hay altos ejemplos. Pues hay países que construyen centrales nucleares, aunque todavía la tecnología no sea 100% segura, y está el fantasma Chernobyl ahí asustándonos. Pero, digamos, la necesidad crea el saber. Colombia pues se contenta con vender su materia prima. Ahí también estoy exagerando. Colombia ya exporta. Yo tengo una nevera marca Challenger que fue fabricada en Colombia y neveras idénticas a esas son exportadas. Hace unos meses, viajando por avión en Estados Unidos, con satisfacción leí que el avión era marca Embraer. Está en un vuelo interno en Estados Unidos, en un avión construido en Brasil. ¿Y eso qué quiere decir? Que los que íbamos en el avión confiábamos en la ingeniería brasilera, que la compañía aérea norteamericana que había comprado ese avión confiaba en el saber de los brasileños. Entonces, digamos, esas pruebas hay que asumirlas en todo lo que valen. O sea, incluso en muchos temas somos competitivos y debemos sentir orgullo por ser capaces de hacer en Colombia lo que en otros países toma más tiempo o cuesta más. Sí, tenemos que competir, pero también tenemos que mirar hacia adentro, como alegrarnos de nuestra propia capacidad, pues no para caer embobados, sino para tener más ánimo. El escéptico siempre es útil mientras no se vuelva el discurso principal. Senador, en eso que usted está planteando, quiero contarle que una de las experiencias a través de unos proyectos que Colciencias ha venido impulsando, un programa muy bonito que se llama Ideas para el Cambio, tiene dentro de sus múltiples casos un trabajo que hicieron comunidades de Río Negro, Santander, de la mano con un grupo de investigación, particularmente un grupo de investigación del SENA. Tenían un desafío y era
cómo lograr tener agua potable en una zona donde no hay una infraestructura para ello, y cómo aprovechar un recurso que nos brinda el ecosistema, que era el agua lluvia. Y se sentaron juntos a trabajar, se sentaron juntos a diseñar, y la comunidad tenía incluso unos borradores, unos prototipos, unas ideas que el grupo de investigación se sorprendió, dijo, yo le quiero apuntar a esto también, y lograron con un monto de recursos muy pequeño, 100 millones de pesos, generar 50 sistemas en una comunidad rural dispersa, es decir, una casa aquí, la otra a 1,5 km, la otra a 5 kilómetros, y juntos construyeron esos sistemas, y hoy, a través de un ejercicio de apropiación, porque cada una de esas familias incorporó esto, hizo sus propios ajustes al diseño, hizo sus propias transformaciones, y esto generó toda una transformación social en esa comunidad. Luego, pues, este proyecto se ganó el premio a la innovación de Ecopetrol y ha tenido un reconocimiento bastante interesante con un monto de recursos muy pequeño. Y quiero contarle esto porque lo que usted está planteando es que a veces a través de cosas muy pequeñas se pueden lograr grandes transformaciones, pero se necesita también condiciones, ¿no? Actitud, situación para poder diseñar. En ese sentido, ¿será que necesitamos avanzar mucho más en la apropiación social, en un trabajo más cercano entre comunidades, entre ciudadanos y hacedores de la práctica científica? Sí, yo creo que hay que reconocer casos exitosos como el que usted señala. Nosotros los llamamos asomos. O sea, un asomo es cuando usted por un rato, puntualmente o en una escala relativamente pequeña, logra resultados sorprendentes. Usted voltea a mirar y dice, pudimos hacer esto. Eso es muy importante para no desanimarse en el camino, para encontrar, digamos, como una fuente de motivos. Ahora, en mi caso, me ha encantado conocer investigaciones en las cuales se muestra que si la cosa es peleando todos contra todos, el nivel de cooperación que se alcanza es bajito y la vida obliga ahí a relativizar la visión del ser humano que promueve la economía clásica. O sea, según la economía clásica, nosotros somos cada uno un optimizador que jala la cobija para su lado y trata de sacarle ventaja a los demás. El hombre lobo para el hombre y la optimización. Entonces, cuando un proyecto de estos, como el que usted relata sobre las 50 familias, la producción de agua a una comunidad geográficamente dispersa, pues uno dice, esa es una prueba de que no solo somos optimizadores individuales, somos optimizadores colectivos. Mientras no hablamos, todos somos tal vez enemigos de todos y sospechamos el uno del otro y decimos que este señor que me hizo tal cara. Pero una vez que nos conocemos a través de la comunicación y a través de la acción conjunta, aparece otro ser humano, aparece un ser humano confiable, un ser humano que tiene la capacidad de ver los problemas del otro como si fueran sus problemas, y la cooperación se está volviendo como un objeto de conocimiento muy, muy importante. Dentro de la cooperación, yo he estado trabajando con Jimmy Corso, un profesor de la Nacional, sobre el tema de confianza. Confiar es muy importante para cooperar. Confiar es muy importante para cumplir acuerdos y para cumplir normas. Senador, y en ese tema de la confianza hay otro caso. En los últimos meses hemos venido trabajando en todo ese tema de las expediciones de Colombia Bio, y hay un caso muy interesante se ocurrió hace pocos meses, que es la expedición botánica, expedición Bio en Anorí, Antioquia. Esa expedición se desarrolló entre científicos expertos en temas de insectos, en temas botánicos y demás, pero en conjunto con comunidades de excombatientes de las FARC. Y se hizo un ejercicio muy interesante alrededor de ese proceso. Allí hubo un ejercicio de construcción de confianza y de reconciliación, pero también allí hubo un intercambio de conocimientos. Es decir, excombatientes guiaron por este ecosistema de bosque alto andino y guiaron a los científicos
y trabajaron conjuntamente para clasificar especies, para encontrarlas, para seguir descubriendo, es decir, la práctica científica entre ciudadanos y excombatientes. ¿Usted qué opina de ese tipo de prácticas? ¿Podemos seguir trabajando en ello? Sí, creo que sí. O sea, Guillermo Páramo fue rector de la Nacional, es un antropólogo, y fue rector de la Universidad Central. Y Guillermo tiene un planteamiento absolutamente bello. Hay cantidad de realidades colombianas que no las va a estudiar nadie distinto a los colombianos. Si no nos ponemos a mirar nuestro paraíso, nuestro inventario tan bello y tan complejo y tan lleno de posibles lecciones, pues no nos fregamos, porque digamos viene la industria farmacéutica y saca rápidamente lo que aparentemente más sirve y nosotros nos quedamos como con el resto. Pero no estoy hablando de utilidad, es un tema estético. O sea, si uno no conoce su espacio, pues goza la vida mucho menos. Hay que aprender a admirar, y creo que estas expediciones prolongan una tradición colombiana de expediciones. El gimnasio moderno, en todos sus primeros años, organizaba el plan de estudios de los jóvenes preparando un viaje. Y salían de viaje. Ahora, ese mismo educador, Agustín Nieto Caballero, defendía la expresión de las emociones, o sea, preparaba los viajes, pero luego entraba en el debate pedagógico de si hay que permitirle al joven que exprese sus emociones, y su respuesta era sí. Ahora, de tal manera que no perturbe, o sea, hay que aprender a expresar las emociones, no poner volumen. O sea, cuando uno regaña excesivamente, cuando le hacen cantaleta, o uno hace cantaleta, pues no está bien, pero digamos cierto nivel también de calificación de la emoción. O sea, si uno no expresa las emociones, si no mira las reacciones de la gente a las emociones, pues uno queda como preso de un inventario muy limitado de emociones. De acuerdo. Pues, senador, le quiero comentar que hemos ya llegado a la fase final de esta conversación. Hay una cantidad de personas que en este momento se han venido sumando, se han venido conectando, todos ellos también con muchísimo interés alrededor de lo que ha venido sucediendo. Aquí me están, como dicen, el soplete, me están contando pues que estamos irradiando una gran cantidad de personas, alrededor de 10.700 personas que se han enterado de la conversación y que seguramente se van a seguir sumando. Y para cerrar, así como hay una premisa con la que hemos venido trabajando, la vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados, ¿qué podríamos decirle a estas personas alrededor del conocimiento para construir cultura ciudadana? ¿Podríamos encontrar, digamos, un principio, una premisa? Sí, yo creo que la honradez en la conversación lo es casi todo. Muchas gracias. Senador, muchas gracias, le agradecemos esta conversación, le agradecemos por estar aquí en Conciencias, compartiendo sus ideas, sus premisas y el trabajo que usted ha venido desarrollando. Y a todas las personas que en este momento se están conectando, pues les digo, hemos hablado con Antanas Mocus, hemos conversado sobre apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Tranquilos, si se acaba de conectar, lo pueden hacer, pueden volver a reproducir este Facebook Live. Compártalo, #apropiate, y si tiene usted una experiencia en apropiación social y la quiere compartir con nosotros, ingrese a la página www.apropiate.conciencias.gov.co. Estamos haciendo un mapeo virtual de experiencias de apropiación social. Seguramente ustedes que nos están escuchando pueden tener algunas relacionadas con apropiación social de ciencia, tecnología y cultura ciudadana. Queremos conocerla y la queremos involucrar como insumo para la actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación. Senador, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, me parece muy bueno el formato, me encantó participar. Gracias. A todos, feliz día.